Y bueno, y lo logré. Y hoy, después de 14 años, me siento muy feliz. Y también me siento muy feliz volver acá porque evidentemente mi vida se inicia aquí. Ajá. Después te voy a contar un poco cómo empiezo. En rigor de verdad, yo empiezo a andar primero el camino espiritual antes que la ingeniería. La ingeniería vino mucho después, ¿no es Claro. cierto? Pero bueno, yo no quiero robarle espacio acá a mi amigo que tiene que contar su parte y después luego vamos a No, porque hubo muchos llamados cuando vos estuviste explicando la hidroterapia colónica. Exacto. Que bueno, porque sabemos que a todos nos hace bien, que yo tengo que ir porque estoy toda apestadita por ese motivo. Exacto. Lo reconozco abiertamente, lo que significa para la salud. Y el día sábado, que habitualmente es el día que se remite este programa y que hay más llamados telefónicos, hubo muchos llamados en cuanto a quién realizaba este tipo de terapia. ¿No es cierto? Es decir, que si era un médico, si era la chantocracia está en todas partes. Exacto. Y sabemos que vos no lo sos, pero bueno, vale la pena aclararlo. Exacto. Bueno, para pasar a explicar esto, es muy sencillo. Esto es una terapia, no de las alternativas, sino es una terapia complementaria. Exactamente. Todo el mundo puede seguir los tratamientos médicos que estaba haciendo. Esta terapia lo que se ha logrado hacer es reflotar una terapia milenaria de desintoxicación del cuerpo físico y psíquico realizada con agua. Esta terapia es la primer medicina de todos los centros naturistas del mundo. Cuando uno llega a un centro naturista, lo primero que hacen, antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento, es desintoxicar el organismo. Lo que hemos hecho es reflotar esta terapia, esto es milenario, es muy antiguo, y es una terapia que logramos ahora, recién ahora, después de tantos años. Nosotros estudiamos con una maestra que fue Gloria Beningaza, que es Gloria Beningaza Hernández, una ex enferma de cáncer terminal. Cuando a ella le detectan un cáncer terminal, se va a Estados Unidos, se interna en un centro naturista, le cambiaron radicalmente toda la alimentación y empezaron a hacerle una terapia colónica por día hasta lograr erradicar la enfermedad. Ella a los 8 meses de estar ahí erradica la enfermedad, hoy tiene 72 años y se quedó más de 20 años en Estados Unidos estudiando con los médicos más importantes sobre la terapia que a ella le había salvado la vida, que es este tipo de terapia, la terapia colónica. Ella vino en el año 85 a instalarse en Córdoba, primero en Carlos Paz y después trasladó todo a Capilla del Monte por la energía del ambiente. En este momento logró formar 25 terapeutas y desde ese año hasta ahora no había logrado conformar una asociación que nuclee a los terapeutas colónicos de la República Argentina. Recién ahora estamos, la semana pasada estuvimos en Buenos Aires, conformamos la primera asociación de hidroterapias colónicas de la región sur. Como no teníamos lugar físico en Buenos Aires, el doctor Hipólito Barreiro, quien fuera médico principal del presidente Perón, nos cedió su clínica en Palermo para formar la primera asociación. De una clínica naturista, ¿no? Claro. Sí. Él es un especialista en próstata. Sí. De renombre mundial, porque ha estado en todas partes del mundo, y en la última presidencia de Perón estuvo como cónsul en Liberia, en África. Como no habíamos logrado tener un lugar físico, él cede su clínica para formar la primera asociación. Nosotros ahora estamos tratando de conformar, porque no había nomenclatura en la Argentina para encasillar este tipo de terapias. Claro. Esto es una terapia de aguas totalmente indoloras. Sí. Entonces, recién ahora estamos conformando, nosotros somos profesionales, terapeutas del intestino grueso, estudiamos y nos perfeccionamos en eso. Nosotros no tenemos título de médico, pero sí de terapeutas colónicos. Esa es nuestra profesión. Por eso la gente cuando viene y me dice, hola doctor, yo no soy doctor, yo soy terapeuta colónico. Yo he estudiado, y así es el caso que nos reunimos cada 4 meses todos los terapeutas diseminados en la República Argentina. Nosotros somos los únicos que tenemos un centro entre Mar del Plata y General Roca.
Somos 25 en la Argentina y la mayoría están de Córdoba hacia arriba. Córdoba, Catamarca, Salta, Jujuy. Nosotros somos terapeutas colónicos, hacemos una limpieza milenaria de desintoxicación del cuerpo que se hace con agua. Sí, Lo único que logramos hacer es reflotar esa terapia milenaria utilizando, ahora se realiza totalmente en un medio donde es una camilla de acero quirúrgico, sí. y, o sea, muy placentero, claro, lugar, con otra tecnología mucho más moderna y totalmente indolora. Me parece bárbaro que me des la oportunidad de aclarar de que nosotros no somos médicos. No, pero aparte tampoco son chantas, es decir, que se han preparado, ¿viste? Exactamente, nosotros... Porque no todo el mundo tiene que ser médico, claro, ni nada por el estilo, pero están preparados para eso. Claro, y tenemos el aval... No es que yo voy mañana y digo, practico limpieza colónica. Exacto. No sirva. Ahora, al conformar esta asociación, los nuevos terapeutas que vayan a surgir van a tener que hacer un estudio de 3 años donde va a abarcar un montón de cosas referentes no solo a la parte física, sino también a la parte psíquica. El presidente de nuestra asociación... porque claro, lo mío fue todo espiritual, claro, emocional. Esta terapia tiene un 20% físico y un 80% emotivo. Sí. El cuerpo, cuando yo altero mi sistema emotivo, ya sea por miedo, por cansancio, por angustia o por estrés, estoy haciendo mala sangre. Estoy poniendo ácida y espesa la sangre. Esa acidez es lo que degenera la célula y produce cáncer. Lo que estamos haciendo con esta terapia es liberar la toxicidad acumulada en el intestino. Es una terapia indolora, una terapia de renovación y juventud que la puede realizar todo el mundo. Las contraindicaciones que tiene este tipo de terapia son que estés recién operada del intestino, que estés recién hemorroides sangrante y divertículos sangrantes, y estés recién operado del corazón. En esos casos son las contraindicaciones, no realizamos la terapia. De la otra manera, sí o sí a todo el mundo le va a dar salud. Solamente busquen en bibliografía, en internet, pongan terapias colónicas en toda parte del mundo y es una terapia realidad que la medicina en estos momentos no está realizando, la medicina tradicional. Entonces, algunos la confunden con que esto es una medicina alternativa. No es alternativa, sino complementaria. Gracias a Dios que vamos ganando terreno. Exacto. Viste, yo con lo mío también. Nosotros ya no me consideran alternativa, soy complementaria. Una parte es mía y otra parte es del médico. Exactamente. ¿Viste? Y eso es muy bueno. Creo que en eso estamos evolucionando. Yo te doy las gracias por haberme permitido aclarar esto. Yo te aclaro porque vos te dijiste Raúl, amigo tuyo que está en Capilla. Y ahora sí, te toca a vos, Raúl. Que vos dices que es bahiense, ingeniero, que hace 14 años que encontraste un lugar en el mundo. Mi lugar en el mundo, exactamente. Un lugar en el mundo. Así que parece bárbaro, ¿no? 14 años para los tibetanos, creo que es el tercer nacimiento, ¿no? Ah, sí. Y a los 21 el cuarto. ¿Sí? Bueno. Sí. Sí, yo te cuento que vos me planteabas hoy que era ingeniero y después, digamos, se habían iniciado otros caminos. En rigor es al revés, porque mi historia se remonta hace cuando yo tenía aproximadamente 10 años y vivía acá en Bahía Blanca con mi familia. Había un familiar que frecuentaba un templo espiritista. El de calle Patricio. El de la calle Patricio, ni más ni menos. Ese familiar era hermana de mi padre y tenía una gran personalidad, ¿viste? Y entonces y contaba maravillas, las cosas que ella vivenciaba a través de las experiencias que estaba llevando en el templo espiritista. Nosotros somos de origen italiano y la formación católica es algo profundo. Entonces mirábamos un tanto, yo no tanto porque era un niño, pero mis padres sí, lo miraban un tanto extrañado las cosas que contaba mi tía, ¿no es cierto? Pero como tenía una fuerte personalidad, fue llevando a toda la familia al templo espiritista, a vivenciar lo que allí pasaba. Pero claro, mis padres fueron y estuvieron un tiempo y es como que... Ni fue ni fa. Está ahí la hermana Teresa en ese momento. La hermana Teresa, exactamente. Sí. Y bueno, obviamente que yo a los 10 años dependía de lo que mis padres hacían, pero yo me sentía, era como mi casa ese lugar. O sea, me despertaba interés en ver cómo pasaba todo eso, ¿me entendés? Y bueno, y en la medida en que yo fui creciendo y manejando mi vida, cada vez me fui involucrando más.
Tal es así que luego ya iba por mi propia cuenta y con la hermana Teresa tenía unas charlas muy profundas, de las cuales algunas cosas las entendía, otras discrepaba y otras compartía totalmente. Todo esto me llevó a tener una formación y en paralelo nace la vocación de la ingeniería. Y fue maravilloso porque... Mezclaste ciencia y fe. Ciencia, es que no es fe. Yo digo siempre que... Por ¿sabes decir, qué? llamarlo de alguna manera. Claro, no, está bien. Que Einstein lo definía así. Yo iba a traer palabras Claro, de Einstein, que sí. Einstein decía, Dios no juega los dados. Sí. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nos pasa en todos los órdenes de la vida es física, química o matemática. Solo que hay muchas cosas que pasan que todavía nuestra ciencia no ha logrado develar. Y ahí está un poco... Y entonces cuando yo iba en la ingeniería y veía cosas que aprendía, y estaba el respaldo espiritual. Yo, qué maravilla, cómo esto comienza a cerrar. Por eso en el libro que tenés aquí, ¿no es cierto? Dice... El sendero de la humanidad. Exactamente. Bueno, la realidad es que... Buscando la perfección del alma. Y a partir nada más de... Nada menos. Bueno, ese es nuestro trabajo. Para eso estamos aquí. La realidad es que luego cuando yo... O sea, dentro del templo espiritista tuve mucho tipo de actividad de acuerdo a la edad que tenía y a la evolución dentro del sistema que tenía. Cuando cumplo aproximadamente 40 años... Qué ancianos ya, nosotros claro, llegamos no habían nacido. Sentí que mi etapa en el espiritismo se había agotado y dejo el espiritismo, cada vez menos, de tener un compromiso, de visitarlo prácticamente 3 o 4 veces por semana, sí. ¿no es cierto? Y participando en las distintas sesiones que allí se practicaban, empiezo cada vez menos, y Raúl, ¿y qué pasa? Y no, el trabajo, o sea... Yo inventaba lo del trabajo, la realidad es que yo sentía... Como dice Dyer, basta de excusas, ¿no? Claro, la realidad es que yo sentía que mi etapa dentro del espiritismo se había cubierto. Y cuando dejo totalmente el espiritismo, viene alguien y me habla de una escuela de metafísica. Y yo, vamos a ver de qué se trata. Así que comienzo, voy a ese lugar, en esa escuela había 2 niveles, para los principiantes y para los que ya tenían cierta experiencia. Claro, a mí me pusieron junto con los principiantes, que era lo lógico, a mí no me conocían. Y fue cómico porque había una instructora, una maestra que nos enseñaba determinadas cosas, que muchas cosas yo ya las conocía el espiritismo. Qué sé yo, había veces ella explicaba desde la teoría o de lo que había leído cosas y yo salía al cruce y de la experiencia que había tenido en el espiritismo, yo la relataba por experiencia propia, o sea que ella se callaba la boca y me hacía hablar a mí. Porque claro, hablaba de la vida después de la muerte y yo a través del espiritismo había tenido muchas experiencias con almas que habían partido y que luego habían tomado un medium para transmitir sus experiencias, y siempre siendo crítico y observador, siempre, o sea, nunca me dejé llevar por la primera impresión. Bueno, la realidad es que a partir al poco tiempo ya estaba en el nivel avanzado. Y este grupo estaba vinculado con un señor que vivía en Capilla del Monte, porque era una especie de coronación de los estudios, de, digamos, continuar el perfeccionamiento haciendo experiencias en Capilla del Monte. Tal es así que en el año 95 viajamos a Capilla del Monte y una de las de las alternativas que había allá era, además de estar con este señor que nos había preparado experiencias así de índole espiritual, visitar las puertas de Erx. Yo no sé si oíste hablar alguna vez de Erx. Sí. Erx es una ciudad intraterrena que se encuentra en Capilla del Monte. Fabio Serpa. Correcto, sí. Yo no te digo soy amigo de Fabio Serpa, pero tengo cierta relación. Paraba en casa. Perfecto. Hace poco fue a festejar sus 84 años a Capilla del Monte y presentó su libro. En Capilla estuvimos hablando con él. Bien, y entonces Erx quiere decir encuentro en remanentes del cosmos sideral. Sí. Es una ciudad intraterrena que está cuyo puerta de entrada o principal está en un lugar que se llama Los Terrones, que es la parte norte del Cerro Uritorco. Y bueno, este señor, hicimos varias experiencias, vamos a sintetizar porque es una historia larga, hicimos varias experiencias, pero éramos 14 personas las que habíamos ido de Bahía Blanca, 7 hombres y 7 mujeres. Entonces un día nos dice, voy a llevar 3 hombres y 3 mujeres a las puertas de Erx. Claro, acá hay un antagonismo. El mundo espiritual, es que esto maravilloso, que pasara, que no pasara, y la ingeniería, o sea, la mente racional, ¿no es cierto? Que a veces nos juega en contra. Hay cosas que no se puede pasar por la mente, digo yo. Claro, no, por supuesto. Bueno, llegó el día ese, entonces dijo, vos